vida de Francisco, Señor. Anímalo, Padre Santo, y úsalo para que nosotros escuchemos la palabra que viene de ti. No las palabras de él, sino la tuya a través de su vida. Y gracias porque nos tienes en este lugar. Por cada persona que hoy viene por primera vez, la ponemos delante de ti, Señor, a ella, a su familia. Y te pedimos que ella te pueda recibir como Señor y Salvador, que su corazón sea un corazón tierno para ti, que ella te pueda amar y abrazar a tus promesas, Jesús, porque tú eres el maravilloso pastor y consolador de nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado te hemos orado. Amén. Muy buenas tardes. Dios los bendiga. Bueno, muy contento de tener este tiempo y este día con ustedes. Es un regalo de Dios. Cada día que tenemos la oportunidad de vivir es un regalo de Dios. Yo quisiera iniciar con ustedes haciendo un recuento así corto de lo que hemos venido estudiando durante estos días. Si ustedes recordarán, estamos viendo una serie, hoy es el tercer tema, que la hemos llamado Dios siempre responde. Y estuvimos exponiendo inicialmente el por qué la Biblia dice que Dios siempre responde independiente de las circunstancias por las que estemos pasando, y vimos algunos detalles bastante interesantes. Entre esos, pedimos al Señor que nos diera la habilidad de poderlo escuchar. O sea, Dios siempre habla, pero necesitamos nosotros tener el oído muy agudo para poderlo escuchar. Si no lo estamos escuchando, nuestra tarea es sencillamente empezar a pedirle a Él que nos permita tener esta bendición de discernir lo que dice la Biblia. Hace 8 días la pregunta que hacíamos era esta: si Dios siempre responde, la respuesta de Dios siempre es afirmativa. Y el tema que compartíamos la semana pasada lo llamábamos Dios a veces responde no. A veces responde no. Y encontramos en la Biblia diferentes pasajes en los cuales Dios en muchas ocasiones le tiene que decir a uno no. Y una de las razones que dábamos para que Dios dé respuestas como estas está en Isaías 55, usted no lo va a buscar ahora, simplemente se lo estoy mencionando, que es esta: en Isaías 55, del 8 al 9, el Señor da 2 argumentos. El primero es: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Ustedes lo recordarán. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios piensa diferente y actúa diferente. En el segundo versículo da otra razón, ahí mismo está, y dice: así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces la segunda parte del argumento es que los pensamientos de Dios son superiores. Nosotros vemos lo que tenemos al frente, vemos solamente lo que se nos presenta. Dios ve el futuro, y eso realmente es una ventaja enorme, y por eso en muchas ocasiones nos termina diciendo no y no lo entendemos. Sabe que al futuro no nos conviene y no nos permite situaciones como a veces las esperamos. ¿Qué otro tipo de respuesta da Dios? Y aquí es donde viene el tema que quiero compartir con ustedes hoy. Se nos fue demasiado amplio, entonces lo vamos a ver en 2 reuniones. Otro tipo de respuesta de Dios es esta: es espera. Dios a veces le dice a uno, espere. Entonces uno, cuando escucha ese tipo de argumento, uno dice: ¿y qué es lo que me quiere enseñar Dios cuando me pone a esperar? Bueno, hay algunos aspectos que es importante que nosotros tengamos cuando hablamos de que Dios en algunas ocasiones a uno no lo responde inmediatamente. Somos una cultura inmediatista, sino que a veces nos pone a esperar y no ve uno la respuesta rápidamente. Entonces, ¿en qué nos podemos apoyar? A ver, ¿qué argumentos nos da Dios para entender que a veces esa es su respuesta? ¿O cómo debo manejarlo? ¿Cómo es el proceso de Dios? Y le quiero invitar a que usted vaya conmigo a un salmo, es el Salmo 62. Vamos a iniciar con este pasaje. El Salmo 62 nos da al menos una enseñanza respecto a lo que es la espera. A nadie le gusta esperar, casi todos queremos tener resultados rápido, así es. Cuando tenemos alguna situación de física, alguna enfermedad,
El anhelo de todos es una respuesta inmediata, que el Señor nos sane inmediatamente. Cuando tenemos un apuro económico y le pedimos al Señor, regularmente estamos esperando una respuesta rápida, así, rápidamente. Cuando tenemos alguna dificultad familiar, o como usted lo quiera llamar, y nos acordamos del Señor y le pedimos al Señor respuesta, regularmente uno espera que Dios le responda rápido. Pero a veces el Señor nos da promesas y simplemente nos dice, espere. ¿Eso qué significa? ¿Por qué Dios dice eso? ¿O qué quiere que entendamos? Así que le quiero pedir que usted vaya conmigo a la Biblia, a el Salmo 62, y va a leer el versículo 8. Yo lo tengo aquí. Le quiero pedir que por favor usted lo observe acá. Y le invito a que por favor se detenga un momento en este versículo. Este versículo, como todos en la Biblia, es muy profundo. Y aquí hay más de una enseñanza que uno debe tener en cuenta. El 62:8 dice así: esperad en él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Vamos a partir de acá. Si ustedes se fijan, hay algunos verbos aquí conjugados en imperativo. El primer argumento de Dios aparece a manera de orden. Lo primero que Dios dice es, espere. No dice, propóngase esperar. No dice Dios, si usted quiere, espere. No, está dando una orden. Espere. Cuando uno lee un texto como esto, regularmente nos desmotivamos, o en algunos momentos, porque es que la espera, en algunas ocasiones a uno se le hace muy difícil. Y regularmente cuando la espera es un poco larga, tendemos a desfallecer. Seguramente esto nos ha pasado a todos. Y le hemos pedido al Señor muchas cosas y resulta que sabemos que Dios nos la va a dar, pero como que no vemos la respuesta inmediata. Entonces uno tiende regularmente a desfallecer ante la falta del cumplimiento de la promesa de Dios. Por eso es que aparece el segundo argumento que aparece aquí. Como Dios sabe que nosotros desfallecemos muchas veces y a veces pedimos y no recibimos inmediatamente, entonces aquí dice lo segundo que debemos hacer. Y también lo menciona a manera de orden. Lo segundo que dice el Señor es, derramad delante de él vuestro corazón. Está hablando de algo interesante. Lo que está diciendo es, vean, todo el proceso de ansiedad que a usted le genera, el tener que esperar, haga un ejercicio. Entrégueselo al Señor. Entrégueselo. Para esto se necesita orar. Entonces, recuerden, la primera orden es esta. Es una orden esperar. Pero sabiendo el Señor las debilidades que nosotros tenemos, nos da una segunda orden. La segunda orden es, derrame delante de él su corazón. Y vamos a encontrar muchísimos pasajes en la Biblia en los que el Señor nos invita a que nosotros entreguemos toda ansiedad, esa preocupación excesiva, o a veces ese desespero y ese desánimo que se nos presenta cuando pedimos, sabemos que es algo bueno, que Dios no lo va a responder, pero resulta que todavía no. Tiende uno a desesperarse, a volverse ansioso, y aquí por eso el Señor dice, lo segundo es entregue el corazón, derrámelo, o sea, acérquese con humildad delante del Señor, es como el segundo cumplimiento. Hemos colocado un texto bíblico que usted puede leer en su casa, que es Primera de Pedro 5:7, donde habla de que precisamente uno tiene que entregar, echarle al Señor toda la ansiedad, o sea, entregársela a Él. Cuando le esté pasando esto y no vea respuesta rápido, entonces lo que hay que hacer es ir, arrodillarse y encomendarle al Señor toda ansiedad que se nos presente. Esto nos va a ocurrir, si nos ha ocurrido, podemos hacer el ejercicio. Si no nos ha ocurrido, y es posible que este año tengamos momentos así difíciles en los que no veamos respuesta, entonces derramemos delante de nuestro corazón. Y en tercer lugar, el tercer renglón de este versículo, aquí aparece una afirmación de parte de Dios. Dios es nuestro refugio. Es como si la Biblia le dijera, ya, apóyese. Apóyese completamente en Dios. O sea, lee uno este pasaje y uno entiende algo interesante. Las cosas no se van a resolver en nuestras propias fuerzas. No. Necesitamos al Espíritu Santo. Lo necesitamos. Entonces tenemos que buscar un refugio seguro. El refugio es el Señor. O sea, tengo que ir al Señor y ahí voy a encontrar un refugio absolutamente seguro. Esto es lo que nosotros llamamos el proceso de Dios. Dios da la promesa y cuando no hay cumplimiento rápido, entonces este es el proceso que Dios espera que yo siga. Primero, que entienda qué es una orden esperar. Segundo, que entienda
que mi tarea es, cuando veo que voy desfalleciendo, entregarle todo mi corazón y toda la ansiedad. Y en tercer lugar, refugiarme en Él. Es sencillo, no va a ser de una manera diferente. Dios es un Dios de procesos. El Señor es un Dios de procesos. Nosotros en muchas ocasiones no vivimos de esa manera, y entonces la pregunta que uno se hace es, ¿por qué nos cuesta esperar? ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque vivimos en medio de una sociedad o cultura inmediatista. Ahora casi todo es inmediato y nos hemos acostumbrado a esto. Nada más fíjese en lo que usted tiene en su casa: café instantáneo, sopas instantáneas, todo es así inmediato. Comida, la que le gusta a Fabio, comida rápida, nos gusta así todo. Es más, cuando vamos a la parte espiritual, es lo mismo. El proceso delante de Dios es este. En la Biblia dice que cuando yo me acerque a Él, dice, no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Eso está en Eclesiastés 8, que ustedes lo tienen ahí. Pero hoy día, ¿cómo estamos haciendo los devocionales? Estamos recibiendo un mensaje de audio que lo hemos llamado devocional, y entonces lo repartimos a todo el mundo, o a veces simplemente oramos con lo que recibimos en un mensaje de audio de 6, 7 minutos y pensamos que ese es el devocional. Nada más. O sea, todo inmediato. Y queremos todo así inmediato. Los tiempos de Dios cortos, inmediato, todo, respuesta rápida. La comida lo mismo, todo así. Bueno, quiero informarles que a veces Dios nos dice a nosotros sencillamente, espere. Y tiene un proceso. Y el proceso de Dios, aunque es muy claro, también se necesita, para este proceso de Dios se necesita tiempo. Y necesitamos al Espíritu Santo. Yo quisiera dar como un argumento más. El esperar no nace del corazón. O sea, no espere que esto le nazca. El esperar no nace del corazón. El esperar tiene que ver con un concepto que aparece en la Biblia, que es el fruto del Espíritu Santo, que se llama la paciencia. Y el fruto del Espíritu Santo lo da, valga la redundancia, el Espíritu Santo. Entonces esto no va a nacer del corazón. El esperar, olvídese, no nace del corazón. Es un fruto del Espíritu Santo. Les voy a colocar un ejemplo para que nosotros entendamos este proceso, cómo a veces actúa Dios, y saquemos una enseñanza del tema del día de hoy. Y tenemos que irnos a un personaje del Antiguo Testamento. Le voy a invitar a que usted haga una especie de un recorrido un poco extenso, como para que tengamos idea, de Abraham. Y para empezar vamos a ilustrarnos o empezar con el pasaje de Génesis capítulo 12. Simplemente le quiero pedir lo que es, mostrar lo que es los conceptos de Dios, las promesas de Dios y la tarea que nos corresponde. Seguramente en algunas áreas estamos así, a la espera. Pues Dios nos va a responder, porque es que en la Biblia dice que si yo le pido a Dios algo, conforme a su voluntad, Él me va a responder. Siempre lo hace, pero a veces Él quiere que esperemos. Entonces vamos a ir a Génesis capítulo 12 y vamos a leer los primeros versículos de Génesis capítulo 12. Voy a leer desde acá los versículos 1 al 4. Mire esto tan interesante como para que empecemos aquí a desarrollar el tema. Dice así: habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, estaba leyendo Éxodo, Génesis 12, ya va. Muy bien, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham como el Señor le dijo y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Empecemos por esto. ¿Qué edad tenía Abraham cuando el Señor le dio la promesa? 75 años. No era un joven. Y observe la promesa de Dios. Cuando Dios le dice, haré de ti una nación grande, ¿de qué le estaba hablando Dios? De descendencia.
te voy a dar una descendencia enorme. De hecho, era lo único que él necesitaba, era riquísimo. Y Dios le dice, te voy a dar una descendencia enorme. Tu necesidad es esa. Yo te voy a dar una descendencia enorme. Y Dios se lo prometió. En los versículos 2 y 3 usted encuentra una enorme cantidad de bendiciones que a uno, y promesas que a uno le hablan de la generosidad de Dios. Por ejemplo, como para repasarlo, el Señor le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, es una bendición completa. Y le da a Dios estas bendiciones a Abraham, pero entre esas le dijo, haré de ti una nación grande. Te voy a dar una descendencia enorme. Vale la pena resaltar que Abraham no tenía hijos. Y su esposa era estéril. Su esposa era 10 años menor que él. O sea, si Abraham tenía 75 años, Sara tenía 65 años. Y yo lo que veo aquí en la promesa de Dios es simplemente el acuerdo que Dios hace con las personas, o el compromiso que Dios establece, y su generosidad. Siempre desea bendecirnos, y esto me parece sumamente interesante. Pero ahí no termina todo el proceso. Esto es simplemente el inicio. Yo quise pedirles que ustedes se fijaran en la promesa inicialmente. Es posible que usted se encuentre en un estado como este. Usted ha clamado al Señor y le ha pedido por alguna necesidad que tiene, llámela económica, familiar, de salud, o cualquier otra cosa que usted tenga pendiente, y sabe que es voluntad de Dios y le ha pedido, y entonces ha estado orando, y resulta que sabe que Dios le va a responder, pero no ve la respuesta. Bueno, esto le pasó a Abraham. En el capítulo 15, si usted va a él, por favor, vamos a encontrar algo más de la experiencia de Abraham. En la Biblia lo llama Abraham inicialmente. Era el nombre de él. Y le invito a que lea los primeros versículos de Génesis capítulo 15. Hoy vamos a tener que leer varios como para entender bien la idea. Y dice así, desde el 1 voy a leer, dice, después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, ojo con esto, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor, ¿qué me darás siendo que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. O sea, le estaba recordando, tú me dijiste y no me has dado prole. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra del Señor diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó al Señor y le fue contado por justicia. En este pasaje, cuando uno encuentra esto, le parece que Abraham entró como en una especie de crisis. ¿A qué le temía él? ¿A quedarse pobre? ¿O a no prosperar? Era riquísimo. De él dependían 318 familias. O sea, el grupo laboral que él tenía de él dependían 318 familias. O sea, era riquísimo. Tenía bienes por cantidades. Era una persona exageradamente bendecida por el Señor. Ahora, ¿será que a él le preocupaba que los enemigos lo vencieran y tener problemas? No, es que Dios le había dicho, yo soy tu escudo. O sea, a él no le preocupaba el que los demás lo vinieran a enfrentar. Pero sí había una cosa que le preocupaba. Resulta que no tenía hijos. No tenía descendencia. Y Dios le había dicho, te voy a dar la descendencia. Entonces le dice, Señor, mira, ya aparece más o menos algunos datos que eran algunas personas que habían pasado como unos 10 años de la promesa, casi. Entonces digamos que Abraham aquí ya no tenía 75 años, sino que tenía cerca de 85 años, cuando Dios le da esta promesa a él. Le dice, te voy a bendecir, y le confirma la promesa, y te voy a bendecir, la promesa está en pie. Habían pasado 10 años, ¿quién aguanta 10 años? Muy pocos. 10 años sin ver la respuesta. Perdón. Y Dios le dice, y esa promesa está en firme, de verdad te voy a bendecir. Y aquí uno encuentra que Abraham,
después de recibir esta promesa, entonces hace algo que a uno le parece interesante. Hizo una declaración de fe, apoyado en la palabra de Dios. En el versículo 6 el Señor dice que él dice aquí que le creyó y le fue contado por justicia. O sea, confirmó la fe que tenía en el Señor. Y esto es importantísimo. Lo que a veces desfallece cuando no vemos la respuesta es la fe. Entonces uno ya no confía igual en el Señor y le cuesta. Abraham aquí, cuando el Señor vuelve y le habla y le confirmó, tomó la decisión de colocar la confianza en él. Muy bien, capítulo 16. En el capítulo 16 vamos a leer algunos versículos, empezar con el 3 y 4. Por favor, miren el 3 y el 4. Hay algunos datos interesantes aquí, dice así. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Esto ya es como un momento de desesperación. Y por favor miren el versículo 16. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Empecemos por ahí. ¿Cuántos años habían pasado desde la promesa? Desde la promesa, 10. Y del nacimiento de Isaac, de Ismael, 11. Ya eran 11 años. 11 años sin ver respuesta. Entraron en desesperación, parece. Entonces la esposa va y le dice, Dios prometió, yo sé que Dios prometió. ¿Será que lo estamos entendiendo mal? Vamos a hacerlo de esta manera. Y entonces ellos metieron la mano. Le dijo, toma a mi sierva. Era costumbre en los pueblos árabes. Y ella te va a dar hijos, pero van a ser para mí. Pero vamos a tenerlos de ella. Eso es muy común hoy día. Así pasa a veces. Hoy día eso es muy común. Como alquilar un vientre. Algo así parecido. Y lo van a aprobar por ley. Bueno, está bien. Entonces hicieron ese ejercicio. Entonces cuando uno lee esa parte de la Biblia, uno aquí encuentra al menos algunas cosas interesantes. Parece que desfalleció. Entonces, es posible que cuando Dios hace una promesa y la respuesta no se ve inmediatamente, es muy posible que lleguemos a un momento de desfallecer. Sí, es muy posible, muy posible. Pero el Señor siempre nos va a pedir que nosotros confirmemos la fe. O sea, que volvamos a decir que le creemos, independiente del tiempo que se demore. Él tuvo que hacer ese ejercicio y se acercó al Señor. Ya tenía 86 años. La esposa tenía 76. Pasemos al capítulo 17, por favor. Mírenlo conmigo. Empecemos con el versículo 1. Le invito a que usted lo mire en Génesis 17. Recuerden, la promesa era, te voy a dar descendencia, haré de ti una nación grande. Y en el versículo 1 dice así. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cuántos años habían pasado desde la promesa? Recuerden, ya tenía 99. La promesa había sido a los 75. Entonces, ¿cuántos años llevaba él esperando el cumplimiento de la promesa? 24. ¿Quién aguanta 24 años? 24 años. Muy bien. 24 años y resulta que el Señor lo había prosperado en todo, pero no le daba hijos. A veces nos pasa así. Y Dios nos pone a esperar un poco. Claro, Dios conoce también nuestro límite. Pero a él lo puso a esperar 24 años hasta acá. Y tenía 99 años. Sara ya tenía 89. O sea, Sara, y era estéril, menos posibilidad tenían de tener hijos ellos en estas circunstancias. Pero por favor miremos los versículos 15 al 19 de ese mismo capítulo de Génesis, capítulo 17. Este es un pasaje que nos ilustra lo que es esperar cuando Dios a uno sabe que lo van a decir, pero Dios le permite a uno que uno tenga que esperar.
no se desanime. Del 15 al 19 dice así. Dijo también Dios a Abraham, aquí ya le dice Abraham, cambió el nombre. A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Sara es princesa. Y la bendeciré, dijo el Señor. Y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, lo confirmó. Y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Ismael era el hijo del vientre alquilado, digámoslo de esa manera. Ojalá viva delante de ti, ya tenía 14 años, 13 años. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Isaac significa risa. Abraham se rió. Usted lo leyó ahí conmigo en esto. Bueno, hay una promesa interesante. Aquí aprende uno algo. Dios no se olvida de las promesas. Habían pasado 24 años y vuelve y le dice a Abraham, de cierto te voy a bendecir. Te voy a bendecir, no se te olvide. Van 24 años, pero esa promesa sigue firme. No le ocurre como a veces nos ocurre a nosotros que nos olvidamos de las promesas. No, la promesa seguía firme. Y si Dios le ha dado a usted alguna promesa, yo quisiera decirle algo. Si no se ha visto, no la ha visto cumplida, no se le olvide algo. Dios no saca el cuerpo de las promesas, ni las coloca de una manera que sean como endebles, que uno diga, ¿será que puedo confiar en Dios o no puedo confiar en Dios? No. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Número 23, 19. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Y le dice Dios aquí a Abraham, volviendo al caso, le dice, y la voy a bendecir. Y se lo dice 2 veces. Entonces, cuando uno encuentra en la Biblia, por lo menos 2 veces el mismo ofrecimiento o la misma frase de Dios, eso quiere decir que eso va en firme. Eso va en firme. Y le dijo, y te voy a dar un hijo de ella. Te voy a dar hijo de ella. Abraham, después seguramente como muchos de nosotros dirán, bueno, está bien. El Señor me ha dicho, pero ya tengo 99 años. Entonces se postró el respeto que tenía ante el Señor. Y aquí en la Biblia dice que se rió. Entonces cuando uno encuentra en la Biblia que dice que se rió, a uno le pareciera como que por un momento desfalleció. Abraham desfalleció. Seguramente, Señor, a través de Ismael, tú me vas a bendecir. Y ojalá Ismael ande delante de ti. Cuando uno lee esta parte de la Biblia, uno aquí llega como a una especie de conclusión. Parece que Abraham momentáneamente se fijó más en su condición que en la promesa. Entonces empezó a decir, el Señor me dijo hace 24 años que me va a bendecir, que me va a darme una descendencia enorme, pero es que yo ya tengo 99, mi esposa 89, eso está como muy difícil. Y se sonrió, se rió, dice la Biblia, y pensó, me parece imposible. Es como si Abraham en este momento hubiera dicho, el plan de Dios es maravilloso. Seguramente a usted le está pasando, le ha pasado. Pero, ¿por qué tanta demora? ¿Por qué el Señor no me responde rápido como yo quiero? Somos una cultura inmediatista. Así es. Lastimosamente nos gusta todo así. Así. Lo vio imposible. Lo miró humanamente y se le apareció el Señor y se lo dijo, pero él lo vio humanamente. ¿No nos pasa a veces así? Que Dios nos dice, vea, lo voy a bendecir, lo voy a prosperar, lo voy a sanar. Y uno empieza a mirar las circunstancias y uno dice, no pareciera. Empieza uno a mirar las situaciones difíciles y uno dice como que no pareciera. Dios ha prometido que me va a bendecir, pero las circunstancias me dicen otra cosa. Me dicen que no. Hay otro ejemplo en la Biblia de esto, lo importante que es uno mirar a Dios y
Y lo problemático es mirarse a uno mismo, mirar las circunstancias. ¿Recuerdan cuando Pedro estaba con el Señor Jesús? Jesús venía caminando sobre las aguas y se asustaron. Y después de que el Señor se presenta, Pedro le dice, si eres tú, que yo vaya caminando a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Entonces Pedro sale de la barca y empieza a caminar, y iba efectivamente caminando, pero de repente empezó a mirar las olas, el viento, se asustó y empezó a mirar las circunstancias y dijo, yo caminando sobre las aguas, esto es imposible, se hundió. Bueno, aquí parece que algo parecido le ocurrió a Abraham en este momento. 99 años. La promesa está bien, seguramente la entendí mal, seguramente era a través de Ismael, la descendencia. Pero el Señor vuelve y le dice, no Señor, no Abraham, la promesa es con Sara. Te voy a dar un hijo donde tú lo ves imposible, donde tú lo ves o tú no ves opciones, ahí te voy a bendecir. A veces actúa así. Recuerden el proceso de Dios. La orden es esperar. También me dice, cuando yo desfallezco, entonces derrame el corazón delante de Él. Y en tercer lugar, refúgiese. Dios es su refugio. Y le dijo a Abraham exactamente esto. Pero aquí no terminó la experiencia. Ya tenía 99 años. Mire por favor el capítulo 18. Estaban, parece, como en una escena. Esto fue unos días después posiblemente. Versículo 13 y 14. Bueno, voy a leerlo desde el 11. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces el Señor que estaba ahí le respondió a Abraham y le dijo, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? La respuesta sería lógica, no. Al tiempo señalado volveré a ti, le dijo, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Mire esto tan interesante, volvió a reiterarle el compromiso. De verdad te voy a bendecir, pero aquí no fue Abraham el que se rió, sino Sara. Sara se rió. Abraham en Romanos 4, que usted lo puede leer en su casa, va a encontrar que ahí dice que Abraham no desconfió, pero Sara aquí desconfió. Sara dijo, es que son 89 años, imposible. Esto es imposible desde todo punto de vista. Nada más. Y aquí cuando ya viene el trato con los dos, a veces le pasa a uno, entra uno como en un plano en el que uno tiene que tomar una decisión que puede ser para uno de bendición o no. Cuando Dios hace una promesa y la promesa se demora, entonces tenemos dos opciones. Una, o me apoyo en lo que veo, en mis propios recursos, o me apoyo en la promesa. Lo más sensato para nosotros, porque somos muy visuales, es apoyarnos en lo que vemos. Hasta no ver, no creer, como dice la Biblia de Tomás. Y somos muy así, hasta que yo no vea, no creo. Y nos gusta esto, lo inmediato, lo rápido. Cuando Dios lo lleva a uno a esperar bastante, tiene uno que tomar una decisión. O me apoyo en lo que veo y en mis condiciones y en lo que pienso, porque se le viene a uno cualquier cantidad de ideas, yo tengo la razón, en fin, lo que sea. O me apoyo en la promesa de Dios. A veces Dios dice sencillamente, espere, nada más. Tenían 99 y 89. Capítulo 21 es el último que vamos a leer de acá. Yo voy a invitarle a que usted mire por favor esto. Recuerden, el Señor le había dicho, de aquí a un año volveré y ya tendrás un hijo. Y en el 21 dice así, desde el 1, visitó el Señor a Sara, como había dicho, e hizo el Señor con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho.
Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Isaac significa risa, los dos se rieron. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Yo voy a pedir que usted por favor observe aquí algunas cosas. Estas cositas aquí a uno le ayudan muchísimo. En el versículo 2 usted va a encontrar algo. Después de que Dios hace el milagro y le permite concebir, hay algo interesante. La última frase es interesante. Observen qué dice, e hizo el Señor con Sara como había hablado. Observe esto. El Señor siempre ha hablado o va a hacer como ha hablado. Entonces, si usted encuentra en la Biblia una promesa, no se va a mover de ahí. Como ha hablado, o sea, su palabra es confiable, así va a ser. Llueve, truene o relampaguee, se va a cumplir, se va a cumplir. Como ha hablado, le dijo el Señor a Sarai, dice como le había dicho y como ha hablado. Ahora fíjense por favor en el versículo 2. Bueno, como le había dicho, y en el versículo 2 dice, y Sara concibió y dio a luz a Abraham un hijo en su vejez. Y observe esto, en el tiempo que Dios le había dicho. Fíjense en esto, no era cuando ellos querían, era en el tiempo que Dios había dicho. Las respuestas para usted y para mí no son en el tiempo que uno quiere, es cuando Dios sabe que es necesario. Y con ellos ocurrió de esta manera, la respuesta fue en el tiempo que Dios sabía que era conveniente, y lo hizo de esta manera. Lo hizo de esta manera, o sea, no va a fallar, es absolutamente confiable. Simplemente a veces nos está formando y nos permite a nosotros entender que necesitamos esperar, esperar. Vuelvo a repetírselo, nos desesperamos muy fácilmente. Este hombre aguantó 25 años. 25 años por una promesa. No estaba pidiendo riquezas, no estaba pidiendo protección, tenía en abundancia. Estaba pidiendo descendencia. Era lo único que necesitaba. Quizá usted esté pidiendo algo a Dios y sea algo único, o quizás sea una de las pocas peticiones que tenemos o anhelos que tenemos, y a lo mejor se lo ha dicho a Dios y resulta que nada. Nosotros también hemos pasado por situaciones como estas, todos, y le hemos pedido al Señor, y sabemos que en la Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pero uno pide y como que nada, nada. En la época de la pandemia, nuestra hija mayor se quedó sin empleo, viviendo en Medellín. Justo terminó el contrato 5 días antes de que cerraran todo. Ahí se le cumplía el contrato, entonces sencillamente la sacaron y listo. Y empieza el sufrimiento. Y empezamos a orar como familia por un empleo para ella. Y luchamos y oramos. Pasó el tiempo, yo sabía que el Señor nos iba a responder. Y pasó el tiempo y nada, pasó un año y nada. Y yo sé que Dios es bueno y que Dios es infinitamente misericordioso. Intenta uno como desesperarse a veces, y ella también se intentaba como desesperar. Y nosotros estamos simplemente allí, confiando nada más. Y a veces les cuento, es complicado, complicado. Pero en el tiempo que Dios dice, llega. Él no llega tarde, llega a tiempo. Es posible que usted esté haciendo alguna petición especial. A lo mejor no necesita empleo, pero es posible que necesite salud, un buen hogar, etcétera, etcétera. Aquí, ¿qué hay que hacer? Seguir el modelo de Dios. Tenga en cuenta que es una orden esperar. Segundo, derrame delante de Él su corazón, ayune, ore y haga de Dios su refugio. Se va a dar cuenta que el Señor siempre responde. Después lo manda que Él circuncide a Isaac como era costumbre, pero observe esto tan interesante. En el 4, y dice, y circuncidó a Abraham a Isaac, su hijo de edad de 8 años, como Dios le había mandado. Parece que
parece que aprendió la lección. Abraham, o bueno, ya la tenía clara, pero aquí como que la confirmó. Es que las cosas son es como Dios había mandado y punto. Funciona. Fueron 25 años. Seguramente el caso suyo no es igual, pero quiero decirle algo. Dios siempre cumple, siempre. Podemos estar absolutamente seguros. No nos va a fallar. Ahora viene nuestra tarea. El balón está en nuestro campo. Voy a esperar. Voy a humillar delante de él mi corazón. Voy a hacer de Dios mi refugio. Esa es mi tarea. Lo más fácil es pedir, esperar que Dios responda y no tener ningún compromiso con él. No humillo mi corazón delante de Dios y espera uno que aún así Dios esté obligado a cumplirnos. Dios es un Dios, o el Señor es un Dios de procesos. Aquí se necesita humillarse. A veces Dios me dice a mí, espere, espere. Conclusión. Salmo 31, me parece que Héctor lo leyó ahora al final. Salmo 31. Quisiera que hiciéramos este ejercicio nosotros. Voy a leer el versículo 14 y la parte inicial del 15, como para que nosotros le digamos al Señor lo que aquí encontramos en la Biblia, y sea que fuese cual sea la situación que estemos viviendo, no se desespere. Eche la angustia o echemos la angustia delante de Él y se van a dar cuenta. Es posible que nuestra situación hoy, por la misericordia de Dios, sea tan buena que no estemos necesitando una petición así como importante. Pero es posible que más adelante sí, o en algún momento usted la necesite. 14 y 15 dice así: mas yo en ti confío. Es como una declaración de fe. Mas yo en ti confío, Señor. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Hasta ahí. Mire esto. El salmista dice, después de estar en comunión con el Señor, dice, voy a declarar algo, a decir algo. Bueno, quitemos el término declarar, digámoslo más bien decir, como dice aquí la Biblia. Señor, no he visto respuesta, pero yo en ti confío. Y también confieso que en tu mano están mis tiempos. O sea, tú eres el que determina el tiempo, no yo. No se afane. Siga el proceso. Esa es nuestra tarea. Seguir el proceso natural, el bíblico, y funciona. ¿Qué ocurre cuando nosotros no seguimos este proceso, sino que queremos como torcer la mano de Dios? Pues no va a funcionar. No funciona. Nunca va a funcionar. O cuando uno se resiente con Dios porque no ve respuesta y a uno le parece que Dios debía responder más rápido. No va a funcionar. Sencillamente así no funciona. A veces Dios sencillamente nos manda a esperar. Y hay que saberlo hacer bien. Voy a invitar a que oremos en este día. Donde usted está, yo quiero pedirle que usted se presente delante del Señor. Voy a invitar a que, si usted no está seguro de que ha recibido a Jesús en esta tarde, ore conmigo. Usted le va a decir al Señor, lo voy a guiar desde acá, pero usted le va a decir al Señor, le va a decir, Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú moriste por mis pecados. Te pido que entres a mi vida y que seas mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonar mis pecados y por darme la vida eterna. Ahora te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y voy a invitar a que en esta tarde usted le dé gracias a Dios por este tiempo, por su palabra que hemos podido leer en esta tarde, por lo que hemos aprendido de ella.
Y vamos a decirle al Señor que nosotros tomamos la decisión de confiar en Él. Sencillo, dígale: Señor, sé que es una orden esperar en ti, en todo tiempo, oh pueblos, así dice tu texto, tu palabra. Hoy decido esperar. Decido esperar en ti en todo tiempo, Señor. Y si me he desesperado en algún momento, hoy decido entregar toda angustia, toda ansiedad, por no ver la respuesta o el resultado que espero rápidamente. Decido entregártelo a ti. Tu palabra dice: derramad delante de Él vuestro corazón. Entonces le invito a que entreguemos nuestro corazón delante del Señor y sencillamente esperemos. Y voy a invitarle a que usted haga un ejercicio más conmigo. Dígale: Señor, ayúdame a no confiar en mis recursos, en mi esfuerzo. Ayúdame a hacer de ti mi refugio. Lo necesito. Necesito apoyarme totalmente en ti. Si hemos pasado por situaciones de desfallecimiento al no ver respuestas, yo quiero pedir que hoy usted confirme su confianza en el Señor. Él no le va a fallar. Sencillamente donde usted está, confirme esa confianza. Dígale al Señor: yo sé que para ti no hay nada imposible y tú me vas a ayudar a ser sano, me vas a ayudar a salir de las crisis familiares, me vas a ayudar a salir de los problemas económicos, me vas a ayudar a salir de angustias, depresiones y demás, porque tú me has llamado a tener una vida, pero vida en abundancia. Así que en esta tarde, Señor, o situaciones difíciles que estamos pasando, yo quiero colocar mi confianza en ti. Ya no empezar a mirarme a mí mismo, ni mis argumentos, sino lo que tu palabra dice. Y confiar en que tú no te equivocas. Y tú permites que las situaciones se den, aunque sean muy difíciles, y aunque a mí no me parezca a veces lo que está ocurriendo. Tú eres capaz de tomar la vida de cualquier persona, de un jefe, de cualquier persona con la que nos estemos relacionando y necesitemos una respuesta. Pero si tú estás usando a esa persona para ponerme a mí a esperar y me dices: espera, hoy yo entrego toda mi angustia delante de ti. Toda la pérdida de la paz te la entrego a ti. Derramo delante de ti mi corazón. Dígaselo en este día al Señor. Necesito entregártelo totalmente. Confío en ti, Señor. Quiero seguir el ejemplo de Abraham. En la Biblia dice que él creyó al Señor, que nada se escapa de su control, y le fue contado por justicia. Ahora vamos a darle gracias al Señor, porque Él siempre responde y porque Él nos ayuda y nos dirige. Y para nosotros tienes planes de bendición todos los días de nuestra vida. Nos sostiene. Qué bueno poder venir en esta tarde a colocar delante de ti nuestro hogar. Yo quisiera que usted coloque su familia, su esposo, su esposa, sus hijos, nietos delante del Señor. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Es posible que no estemos viendo la respuesta inmediatamente, pero voy a invitarle a que usted confiese o se lo diga al Señor que usted le cree y que es en su tiempo y a su manera, como Él ha dicho, que nos responderá. Te damos infinitas gracias en este día y te bendecimos porque tú eres bueno y eres misericordioso. Danos a nosotros paciencia. Esto no nace del corazón, el saber esperar. Nace del Espíritu. Entonces te pido que nos des paciencia y nos dirijas a manejar el espera tuyo, cuando tú me pones a esperar. En el nombre de Jesús. Amén.